Hola, hola a todos mis increíbles exploradores de misterios y tesoros escondidos. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, donde, como siempre, nos aventuramos en los rincones más curiosos del mundo. Yo soy tu nombre del canal, y hoy les tengo una historia que prepárense, porque les va a dejar con la boca abierta, igual que cuando uno descubre un chocolate secreto en la alacena. Hoy vamos a hablar de un anillo muy especial, un anillo que no solo adorna el dedo, sino que guarda un secreto italiano que les dejará sin palabras. Sí, así como lo oyen, vamos a sumergirnos en una historia de intriga, de belleza artesanal y de un misterio que se ha mantenido oculto durante mucho tiempo. Antes de que nos lancemos a esta aventura, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban a nuestro canal. No querrán perderse ninguno de los descubrimientos que tenemos para ustedes. Y si ya son parte de nuestra comunidad, denle a la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán de nada. Ahora sí, con la emoción a tope, prepárense para conocer la historia del anillo de Demet. ¿Listos? Pues arranquemos. Bien, amigos, para entender la magnitud de este secreto, tenemos que viajar, no solo en el espacio sino también en el tiempo. Tenemos que remontarnos a la Italia más profunda, a esos rincones donde la tradición artesanal aún respira, a esos talleres donde las manos hábiles convierten el metal en arte. Hablamos de una Italia que aún hoy se aferra a sus secretos, a esas fórmulas transmitidas de generación en generación, que no se encuentran en ningún libro, que solo se aprenden en la fragua, con el calor del fuego y el golpear del martillo. Aquí, en un pequeño taller, entre herramientas antiguas y el aroma del metal fundido, es donde nuestra historia comienza. Demet es el nombre del artesano, un maestro orfebre cuyo nombre ha quedado grabado en la historia, no por su fama, sino por la particularidad de una de sus creaciones, un anillo. No cualquier anillo, claro está. Uno que a simple vista parece una joya exquisita, una muestra de la maestría italiana en la orfebrería, pero que esconde algo más. A simple vista, el anillo de Demet es un espectáculo para los ojos. Imagínense una banda de oro, de un oro que parece tener vida propia, con un brillo cálido que recuerda al sol mediterráneo. Sobre esta banda se entrelazan filigranas, espirales delicados que parecen bailar sobre el metal, como si el artesano hubiera capturado un instante de la naturaleza en movimiento. En el centro del anillo una piedra, no un diamante ni un rubí ostentoso, sino un pequeño lapislázuli, de un azul profundo e hipnotizante que parece guardar las profundidades del mar. Y aquí es donde empieza la magia, donde lo ordinario se transforma en extraordinario, donde el simple adorno se convierte en un portador de secretos. La leyenda cuenta que Demet, además de ser un maestro orfebre, era un hombre obsesionado con la búsqueda del conocimiento. Se dice que pasaba horas en la biblioteca, devorando libros de alquimia, de filosofía antigua, de matemáticas sagradas. Su taller no era solo un lugar de trabajo sino también un laboratorio, un espacio donde el metal se mezclaba con el saber, donde las leyes de la naturaleza se intentaban dominar con la fuerza de la razón. Y fue en ese contexto que, según los relatos, Demet dio vida a su creación más enigmática, a ese anillo que nos tiene aquí hoy. Este anillo, según las historias, no era solo una joya, sino un dispositivo, un mecanismo ingeniosamente diseñado para guardar algo muy valioso. ¿Qué cosa?, se preguntarán. Bueno, ahí es donde entra en juego la parte más interesante del misterio. Se dice que el anillo de Demet guardaba un secreto. No un secreto cualquiera, sino uno que Demet consideraba de vital importancia, un conocimiento que, según él, no debía caer en manos equivocadas. Algunos dicen que guardaba una fórmula alquímica, una receta secreta para transformar el plomo en oro, o un elixir de la eterna juventud. Otros aseguran que se trataba de un mapa que revelaba la ubicación de un tesoro ancestral, un tesoro que había sido celosamente oculto durante siglos. Y hay quienes, más inclinados al misticismo, creen que el anillo guardaba un conocimiento espiritual, una verdad profunda sobre la naturaleza del universo, un secreto que podría cambiar para siempre la forma en que entendemos nuestra existencia. Cualquiera que sea el secreto que guardaba el anillo, lo que sí es cierto es que Demet diseñó un mecanismo ingenioso para protegerlo. El anillo de Demet no era simplemente una joya cerrada herméticamente. Tenía un mecanismo complejo y discreto, una serie de engranajes y pestillos que a simple vista pasaban desapercibidos. Se dice que para abrir el anillo, se necesitaba una secuencia específica de movimientos, una especie de combinación secreta que solo Demet conocía.
Esta combinación, según las leyendas, estaba relacionada con los movimientos de los astros, con las fases de la luna y con los ciclos del sol. Se contaba que Demet pasaba noches enteras observando el cielo, estudiando las constelaciones, tratando de encontrar la clave que desbloquearía el secreto que había encerrado en su anillo. Algunos dicen que la clave se encuentra en las propias filigranas del anillo, que los espirales y los entrelazados no son solo adornos, sino un lenguaje, un código que solo aquellos iniciados en el conocimiento de Demet podrían descifrar. Otros afirman que el secreto se encuentra en la piedra, en el lapislázuli, que esta gema tiene la capacidad de resonar con ciertas energías cósmicas y que al entrar en contacto con esas energías, el anillo se abre. La realidad es que hasta el día de hoy, nadie ha logrado descubrir la combinación secreta del anillo de Demet. Muchos han intentado, desde coleccionistas de antigüedades hasta expertos en ingeniería mecánica, pasando por místicos y ocultistas. Pero todos, hasta ahora, han fracasado. El anillo de Demet sigue guardando su secreto, esperando a que alguien descifre su enigma. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo sabemos todo esto? ¿De dónde vienen estas historias? Bueno, la respuesta es un tanto misteriosa, como todo lo que rodea al anillo de Demet. No existe una fuente documental que confirme la existencia de Demet o de su anillo. No hay registros históricos, ni cartas, ni diarios que hablen de él. Las historias sobre el anillo se han transmitido de boca en boca, como un cuento que se va transformando con el tiempo, como una leyenda que se alimenta de la imaginación popular. Se dice que las historias del anillo comenzaron a circular en los círculos de coleccionistas y anticuarios, personas que, atraídas por la belleza y el misterio de los objetos antiguos, se encontraban con fragmentos de la historia de Demet, retazos de un pasado que se negaba a desaparecer. Estas historias, al ser contadas y recontadas, se fueron enriqueciendo con nuevos detalles, con nuevos matices, dando lugar a diferentes versiones de la misma leyenda. Algunos hablan de Demet como un sabio solitario, un hombre que se había aislado del mundo para dedicarse a sus investigaciones. Otros lo describen como un personaje enigmático, un maestro de las artes oscuras, que había sellado un pacto con fuerzas sobrenaturales. Y así, la figura de Demet se ha ido desdibujando con el tiempo, convirtiéndose en un personaje de leyenda, en un nombre que evoca misterio y aventura. ¿Pero por qué esta obsesión con el anillo? ¿Por qué la historia del anillo de Demet ha logrado sobrevivir al paso de los siglos? Creo que la respuesta radica en el deseo innato del ser humano de descubrir lo desconocido, de encontrar respuestas a las preguntas que nos atormentan, de desvelar los secretos que se ocultan en el corazón del universo. El anillo de Demet es mucho más que una simple joya. Es un símbolo, una metáfora de ese anhelo profundo de conocimiento, de esa búsqueda incansable de la verdad. Y es por eso que su historia nos sigue fascinando, porque nos habla de nosotros mismos, de nuestra curiosidad, de nuestra necesidad de trascender los límites de lo cotidiano. Pero volviendo a la historia del anillo, ¿qué pasó con él? ¿Dónde está ahora? Según las historias, el anillo ha pasado por muchas manos a lo largo de los siglos. Se dice que perteneció a reyes, a nobles, a coleccionistas excéntricos, a viajeros audaces. Cada uno de estos propietarios, atraído por la belleza del anillo, intentó descubrir su secreto, pero todos fracasaron en su intento. El anillo de Demet parece ser un desafío, un enigma que se niega a ser resuelto, una prueba de paciencia y de ingenio. Algunos dicen que el anillo se encuentra en un museo, guardado en una vitrina, lejos de las manos curiosas. Otros afirman que está en manos de un coleccionista privado, un hombre o una mujer que guarda celosamente el secreto del anillo. Y hay quienes creen que el anillo se ha perdido, que ha desaparecido en el laberinto del tiempo, que ya no volveremos a verlo. Pero en mi opinión, el anillo de Demet sigue vivo, sigue presente en nuestro imaginario colectivo. Sigue siendo una fuente de fascinación, un recordatorio de que hay misterios que esperan ser desvelados, que hay secretos que nos aguardan en el umbral de lo desconocido. Y quizás lo más interesante de todo, es que la historia del anillo de Demet nos invita a reflexionar sobre el concepto mismo de secreto. ¿Qué es un secreto? ¿Por qué guardamos secretos? ¿Por qué nos sentimos atraídos por lo que está oculto? Un secreto puede ser algo trivial, una pequeña mentira, un detalle sin importancia que preferimos mantener en silencio. Pero también puede ser algo profundo, algo que guarda un significado trascendental, algo que puede cambiar nuestras vidas para siempre. El secreto del anillo de Demet parece ser de esta última categoría. Es un secreto que representa un conocimiento, una verdad,
una comprensión de algo más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Y en ese sentido el anillo se convierte en un espejo, en un reflejo de nuestros propios secretos, de las cosas que guardamos en lo más profundo de nuestro ser. Todos tenemos nuestros propios anillos de Demet, esos secretos que protegemos, esas verdades que ocultamos, esos anhelos que guardamos en nuestro corazón. Y quizás la historia del anillo de Demet no es tanto una búsqueda de un secreto externo, sino un viaje hacia nuestro interior, una invitación a descubrir nuestros propios misterios, a reconocer nuestra propia capacidad de asombro. Es curioso, ¿verdad?, cómo un objeto tan pequeño, un simple anillo, puede desencadenar tanta fascinación, tanta intriga, tanta reflexión. El anillo de Demet es un claro ejemplo de cómo la imaginación humana, cuando se cruza con la historia, puede crear una leyenda que trasciende el tiempo y el espacio. Y es que al final del día, lo que nos atrae de estas historias, no es tanto el objeto en sí, sino las preguntas que nos plantea, los misterios que nos invita a resolver. El anillo de Demet es un lienzo en blanco, una página que cada uno de nosotros puede llenar con su propia interpretación, con sus propias ideas, con su propia visión del mundo. Es un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios, de que hay cosas que no entendemos, de que nuestra existencia es un enigma que debemos descifrar con paciencia, con curiosidad y con humildad. Y es que después de todo, la vida es una gran aventura, un viaje lleno de desafíos, de sorpresas y de descubrimientos. Y en ese viaje a veces nos topamos con historias como la del anillo de Demet, historias que nos recuerdan la magia que se esconde en cada rincón del mundo, en cada objeto, en cada persona. Historias que nos invitan a soñar, a explorar, a buscar más allá de lo evidente. Y ahora, después de esta larga exploración por la historia del anillo de Demet, es hora de cerrar este capítulo y de compartir con ustedes algunas reflexiones finales. Hemos viajado a la Italia más profunda, hemos conocido a un artesano obsesionado con el conocimiento, hemos explorado una leyenda que ha sobrevivido al paso de los siglos. Hemos hablado de secretos, de misterios y de esa fascinación que sentimos por lo desconocido. Hemos visto cómo un simple anillo, un objeto pequeño y aparentemente insignificante, puede convertirse en un símbolo, en una metáfora de nuestra propia existencia. Y lo que me gustaría que se llevaran de este vídeo, es la idea de que la búsqueda de la verdad es un camino que nunca termina, que siempre habrá preguntas sin respuesta, que siempre habrá misterios que nos inviten a seguir explorando. El anillo de Demet es una invitación a no dejar de preguntar, a no conformarnos con las respuestas fáciles, a buscar siempre más allá de lo evidente. Es un recordatorio de que la magia existe, que los secretos se esconden en cada rincón del mundo, que la vida es una gran aventura que merece ser vivida con curiosidad, con pasión y con asombro. Y ahora, amigos, quiero agradecerles de todo corazón por haber acompañado en esta aventura. Ha sido un placer compartir con ustedes la historia del anillo de Demet y espero que les haya gustado tanto como a mí. Quiero que me cuenten en los comentarios qué les pareció el vídeo, qué opinan de la historia del anillo. ¿Creen que el secreto del anillo será descubierto algún día? ¿Cuál creen que podría ser ese secreto? Me encantaría saber sus opiniones, sus reflexiones, sus teorías. Así que no se corten y compartan todo lo que se les ocurra. Y recuerden que la magia está en la diversidad de nuestras ideas. Antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si este vídeo les gustó, si les pareció interesante o si simplemente les entretuvo un ratito, por favor denle un like, compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfruten de los misterios y de las leyendas. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, por favor no esperen más. Suscríbanse y formen parte de nuestra comunidad de exploradores de lo desconocido. Juntos seguiremos descubriendo los rincones más curiosos del mundo, las historias más fascinantes y los secretos más ocultos. Y recuerden, el mundo está lleno de maravillas, de misterios y de tesoros escondidos. Solo tenemos que abrir los ojos, despertar nuestra curiosidad y aventurarnos en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima aventura, amigos. Y que la magia los acompañe siempre.